Repita conmigo porque se lo grabe. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en el cuerpo y bautismo en Jesús. El bautismo en agua cuando soy sumergido en las aguas. Bautismo en el Espíritu Santo cuando Dios te da el don del Espíritu Santo. Bautismo en el cuerpo que hace el Espíritu Santo. Él añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Él añade quién es? El Espíritu Santo. Eso se da en un mundo espiritual. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000, luego 5,000. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, Jesús añadía a la iglesia que habían de ser salvos. Se llama bautismo en el cuerpo. Él te coloca el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y bautismo en Cristo, enseñaba el maestro de la escuela bíblica, Cristo en mí. Dice el apóstol, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y en ese mismo espíritu, quiero hacer una pequeña reflexión en esta noche en función de lo que es la evangelización y el bautismo en agua. Queremos hablar sobre lo que es evangelización y bautismo en agua. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia no podemos perder nuestro norte. La iglesia, el norte, la misión de la iglesia es evangelizar. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación, hablar sobre las buenas nuevas de salvación, y por ende estamos llamados a hablar de las nuevas de salvación de una manera muy especial. Evangelización y el bautismo en agua. Para ello vamos a tomar como inicio o como base una cita bíblica que ya conocemos y que todos ustedes la hemos socializado, el Evangelio según San Mateo, su capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Se la idea. Y aquí hay otra para el apóstol, para que descanse aquí arriba, tranquilito, ministro. El apóstol Rafaelito venga por aquí, y por aquí también, para que se refresquen un poquito los muchachos. Ahí está, excelente. Como decía arriba, mire, que usted va a estar cómodo ahí para un chile de aire. Y ya luego, cuando termine la vela, vamos a poner para el abanico ahí para que se refresquen un poquito más. Glorificado Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Glorificado Jesús. La evangelización y el bautismo en agua. Hablamos en estos días de bautismo en agua, pero como vinieron pocas personas, hay algunos puntos que queremos recalcar también en esta noche. Glorificado Jesús. La orden del Señor para la iglesia fue ir y hacer discípulos. En otra terminología dice ir y doctrinar. Doctrinar implica enséñenle, hagan discípulos, seguidores. La palabra discípulo, un discípulo es un alumno. Aquel que se convierte en alumno se hace discípulo. Discipular es como matricular o enseñar, por ser enseñado por un erudito. Y el mejor ejemplo de hacer discípulo nosotros lo tenemos en la vida de Jesús. Hello. El mejor ejemplo lo tenemos en ¿quién? En la vida de Jesús. Jesús, tan pronto comenzó su ministerio, él empezó a ¿qué? A ser discípulo. Y llamó a 12. Y de los 12 queremos mencionar uno en especial, y es Felipe. En el libro de San Juan, su capítulo 1, 43 en adelante dice, San Juan 1, 43 en adelante dice: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Pero quiero hacer mención solamente de algo importante acá. En el Nuevo Testamento, 4 personajes tenían el nombre de Felipe. La palabra Felipe, el nombre Felipe es un nombre griego y es una transliteración del nombre Filipos. Felipe viene de Filipos. Y la palabra Filipos es una palabra compuesta de 2 palabras, fili o fileo, y la palabra hipo, Filipo. La palabra fili, fileo, significa amor, amor. Y la palabra hipo significa caballo. Por eso está hipódromo, hipo. Todo lo que hipo es caballo. Por eso Filipo, Felipe, que es un derivado de Filipo, significa amantes, amante de los caballos. Una persona que ama los caballos. Cuando yo veía ese nombre, yo me preguntaba: ¿pero qué relación tiene en el contexto bíblico el nombre de Felipe con el llamado que Dios le hace? Parecería ser como que no tuviesen ninguna relación. Pero recuerde que hay un principio bíblico que enseña que en la Biblia todo nombre, todo número tiene un propósito y tiene un mensaje. Cuando analizamos el tema, había 4 personajes que se llamaban Felipe. 2 de ellos eran hijos de Herodes el Grande. Felipe, llegaron a ser 2 gobernadores, 2 príncipes, hijos de Herodes. Los otros 2 eran este Felipe, discípulo de Jesús, y otro Felipe que era diácono, que era llamado Felipe el evangelista o Felipe el diácono. Me llama la atención porque el ser amante de los caballos en esa sociedad se le decía a una persona que era amante de la realeza. Porque el caballo es símbolo de fuerza, es símbolo de poder, es símbolo de majestad, de excelencia. Por eso es que ser amante de los caballos era considerado como un modismo, que quiere decir: él se ama la grandeza, ama la fuerza, ama el vigor, ama la sabiduría. Por eso es que Felipe, tan pronto ve a Natanael, le dice: mira, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús. ¿Por qué? Porque Felipe era amante de lo excelente. Felipe no se conformaba con cualquier cosa. Felipe no leía cualquier revista. Felipe no perdía tiempo viendo novelas, comentarios o cualquier cosa secular, porque él amaba las cosas grandes, él amaba las cosas importantes. Felipe tenía un propósito, que así como él era amante, aleluya, de la realeza, del vigor, de la fuerza, de los caballos, era amante de la excelencia. Y por eso él siempre buscó saber quién era el Mesías, quién era Jesús. Y él escudriñaba las escrituras cada día, porque él sabía, como lector, buscando, aleluya, lo que dice el texto, que el Mesías estaba pronto por aparecer. Y por ende, Felipe, cuando él ve a Jesús, Felipe primero fue discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo: mira, no soy yo, ese que está ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felipe halló a Natanael.
Jesús halló a Felipe y le dijo: Felipe, ven, sígueme. Felipe automáticamente le siguió. Aleluya. Y me llama la atención la mentalidad de Felipe, porque cuando él ve a su amigo Natanael, él le dice algo claro: mira, hemos hallado. Y si él dice hemos hallado, es porque él lo estaba buscando. Hello. Si él le dice a Natanael hemos hallado, es porque él lo estaba buscando, porque él amaba las cosas importantes. Él no perdía tiempo buscando cosas seculares. Él quería ver y saber quién era el Mesías. Por eso le dice a Natanael: mira, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. ¿Quién es ese? A Jesús. Wow. Gloria a Dios. Hemos hallado a Jesús. Lo estaba buscando. Da a entender que Felipe se preocupaba por lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? El reino de Dios. Felipe se preocupaba por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El reino de Dios. Yo no sé cuál es tu preocupación en estos días, pero nosotros tenemos que aprender a poner énfasis en las cosas que son importantes, las cosas que tienen valor eterno. Por eso Jesús dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Tengo que poner y cambiar las cosas que son importantes en esta tierra. No perdamos tiempo en cosas seculares, en cosas que son pasajeras. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que alguien lo entienda. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y muchas veces perdemos lo eterno por estar detrás de lo temporal. Wey, ¿cuánta gente anda perdido, Ramón? ¿Sabe por qué? Porque andan solamente buscando lo temporal. Viven afanándose por lo temporal y preocupándose por lo temporal. Se olvidan y pierden lo que es eterno. Aleluya. Y lo que es eterno tiene que ser nuestra primera misión, como la tuvo Felipe. Él buscaba, él quería saber quién era el profeta de quien Moisés estaba hablando. Y como él sabía que el tiempo profético se había cumplido, él lo andaba buscando. ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? Y él, cuando lo encontró, fue corriendo donde su amigo y le dijo: hemos hallado aquel de quien habló Moisés y los profetas, a Jesús. Aleluya. Porque él se preocupaba por las cosas que eran importantes. Pero ¿por qué hablamos de evangelización y bautismo? Porque Felipe no solamente se preocupó él de conocer a Jesús, sino se preocupó por enseñárselo a otros. No solo se preocupó él por conocer a Jesús, sino que se preocupó por mostrárselo a otros. Por eso, tan pronto él conoce a Jesús, él buscó ¿a quién? A Natanael. Busca a Natanael. ¿Quién es Natanael hoy por hoy para ti? Natanael es un amigo que comparte la misma visión, un amigo que comparte la misma idea, un amigo que comparte los mismos pensamientos, un amigo que tiene las mismas inquietudes, las mismas necesidades
Ese es tu Natanael. Y nosotros tenemos que convertirnos en Felipe. Alguien tiene que entender, aleluya, que hoy por hoy yo soy aquel Felipe que tengo que aprender a compartir la palabra con un Natanael. Aleluya. Todos tenemos un amigo o una amiga que puede ser un Natanael. Aleluya. Dios a veces permite que pasemos procesos o situaciones, ¿saben qué? Para que podamos motivar a otros que están pasando momentos similares a buscar su rostro. A veces nos quejamos por la situación que pudiésemos estar pasando, pero esa situación, mi hermano, es un entrenamiento que Dios te está dando para que cuando aparezca tu Natanael, tú le digas: Natanael, tranquilo, hay un propósito de parte de Dios. Yo también viví esa experiencia. Yo pasé por lo mismo y me agarré de Jesucristo y Él nunca me soltó. Y ahora yo veo las manos de Dios obrando a mi favor. Alguien tiene que entender, aleluya, que lo que tú pudieses estar viviendo es un propósito de Dios para que te sirva cuando yo pase esa lección, para yo edificar a otros y edificar a otras, para que su fe crezca en Cristo Jesús. Dios en todo y por todo tiene el control. Aleluya. En todo y por todo Dios tiene el control. Y a veces lo que Él permite que nosotros vivamos solamente tiene un propósito en el reino. Hay alguien, hay un Natanael, aleluya, hay un Saulo de Tarso que necesita un Ananías que le dé la palabra de parte de Dios. Hay un Natanael que necesita un Felipe que le indique quién es el Jesús. Hay alguien que está sediento por una palabra de parte de Dios. Y para eso Dios te ha llamado a ti y Dios nos ha llamado a nosotros. Glorificado Jesús. Felipe, Andrés y Simón eran de la misma ciudad de Betsaida. Y me llama la atención que Betsaida significa lugar de pesca. Betsaida, lugar de pesca. Por eso Jesús tuvo que trabajar mucho con Pedro y le dijo: yo te voy a hacer pescador, pero pescador de hombres. Aleluya. A Pedro, a Andrés y a Felipe, Cristo le cambió la visión de no ser pescadores de peces, sino que sean pescadores de hombres. Glorificado Jesús. Lo llamó de Betsaida porque Él tenía un propósito para con ellos. Glorificado Jesús. Felipe, tan pronto recibió el llamado, fue y ganó a otro para Cristo. Glorificado Jesús. La misión principal de la iglesia es hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos 22:13 dice el apóstol: viniendo a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo. Ahí habla Saulo acerca de Ananías cuando Dios le llamó luego de tener un encuentro con Jesús. Él le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conociese su voluntad y viese aquel justo y oyese la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes?, le dice Ananías. ¿Por qué te detienes? Levántate. Levántate. Luego de Saulo recibir esa visión, Dios le manda a Ananías
Y me llama la atención la palabra que le da Ananías cuando él lo llama. Luego que Dios lo transformó, Jesús le salió al encuentro. Aleluya. Él está en una casa, en la calle que le llamaban a la derecha. Y a esa casa, mi hermano, ven acá, Dios manda a Ananías, donde Pablo se encuentra. Y él le dice: Pablo, Saulo, Saulo, el Señor te escogió. El Dios que te apareció camino a Damasco, el Dios que te habló, que te dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? El Dios que te derribó a tierra, que te habló audiblemente y te dijo dura cosa de estas cosas contra el aguijón. Ese Dios te llamó con un propósito. Y me llama la atención el término que utiliza Ananías. Él te predestinó. Te predestinó. Te escogió antes de que tú nacieras para que tú seas apóstol de los gentiles. Hay gente que tiene que entender que aunque tú no lo sepas, hay un propósito de Dios para tu vida. Que no importa dónde tú te metas, no importa lo que Dios ha hecho, cuando Dios te predestina y te llama con un propósito, tiene que sacudirte y cumplir el propósito de Dios. Te predestinó. Saulo hacía otra cosa, perseguía a la iglesia, lo asolaba, lo maltrataba. Quizás algunos estaban orando para que Dios se le lleve en paz, pero Dios tenía otro propósito, que así como él azotaba al pueblo, iba a tener la capacidad de resiliencia para soportar y vivir para el reino de Dios. Por eso Ananías le dice: ¿por qué te detienes? Wow. ¿Por qué te detienes? Si Él te llamó, si Él ya te habló, si Él te escogió, te santificó, te bautizó con su Espíritu Santo, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que te está pasando? Aleluya. No piense en lo que van a decir los hombres. Gloria a Dios. Que la opinión de los demás no te detenga. Saulo pensaba: pero ¿y cómo yo ahora, luego de perseguir la iglesia, voy a predicar lo que yo mismo perseguía? Imposible. Pero Ananías le dijo: no te detengas, no te detengas, que yo fui quien te llamé, dice el Señor. Por eso lo levanta. ¿Por qué te detienes? Si Dios ya puso su gracia, su unción en ti, no permita que nada ni nadie menoscabe el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Dios te bendiga, amigo. Aleluya. Y me llama eso la atención, porque a veces Dios está haciendo una obra especial en nuestra vida y nosotros nos detenemos pensando en lo que van a decir la gente. Y es verdad. Y la gente que predicando ahora, después que se cansó de beberse todo el ron del batey, después que se cansó de andar, brincar y saltar, ahora mirando cómo él anda lindo ahora, dice que el evangélico, después que se cansó de hacer y deshacer, la gente dice: mira ahora, dice que el evangélico. Pero Ananías, la misma palabra que le da a Saulo te la digo yo: no permita que nadie ni nada te detenga. Dale gloria a Dios por el milagro que ha hecho en tu vida. No permita que nadie te detenga. Nadie te detenga. Porque nosotros ninguno somos perfectos. El único perfecto fue Cristo. Y se inmoló por todos y cada uno de nosotros. No te detengas. ¿Por qué te detienes? Le dice Ananías: levántate. Levántate. Hechos 22:16. Levántate. Bautízate y lava tu pecado invocando su nombre. Mira qué cosa. Le dice ahora: levántate. Pero no solamente levántate, bautízate. Bautízate. Lava
tus pecados, invocando su nombre. Que nada ni nadie te detenga de proclamar las buenas nuevas de salvación, porque Dios te llama con propósito, Dios te escoge con propósito, y nosotros tenemos el privilegio más grande, que estamos trabajando no para lo que perece, sino para lo que en vida eterna permanece. Aleluya, es el reino de Dios. Bautízate y lava tus pecados. ¿Por qué? Porque tan pronto yo recibo el Evangelio, recibo a Cristo, el resto que me toca es el bautismo. Y como nosotros estamos previos de hacer un bautismo, y creo que aquí casi todo el mundo se va a bautizar, porque aquí hay muchos que nunca se han bautizado. Todo el mundo, el que nunca se haya bautizado, y aún el que se haya bautizado, que se quiera bautizar, vamos a hacer una renovación en Cristo Jesús. Vamos a bautizarnos en las aguas. Vamos a marcar un antes y un después en el nombre poderoso de Jesús. Lo primero que le digo, levántate y bautízate. Ahora bien, uno se pregunta, ¿qué tiempo debo yo esperar luego de haber creído en el Evangelio para ser bautizado? El libro de los Hechos 8:12 en adelante marca una historia cómoda. Dice que más cuando creyeron a Felipe, pero este Felipe no es el discípulo, de Felipe es el diácono o el evangelista, que fue escogido al igual que Esteban para el servicio de la iglesia. Felipe el evangelista, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo se bautizaron? Cuando creyeron la palabra de Dios predicada por Felipe. El único requisito que tiene un individuo para ser bautizado es creer. Si usted cree, usted puede ser bautizado. Dice que, escuchen bien, el único requisito que necesita una persona para ser bautizada es creer. Si usted cree en Jesucristo como Salvador personal, usted puede ser bautizado. Por eso dice el texto, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y apareció un tipo llamado Simón, que él también creyó y se bautizó y se llevó a Felipe, y viendo los milagros, la grande maravilla que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué? Porque el bautismo que ahora corresponde, dice el apóstol, no salva, pero no quita la inmundicia de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Por eso es que Simón, aunque se bautizó, la ambición, el deseo desenfrenado de su corazón, de querer ser, del querer tener, aleluya, quedó dentro de él. Y por eso dice que cuando él vio la maravilla y los milagros, los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. La iglesia bautizaba en el nombre de Jesús. Dice que Simón quería, y ustedes conocen la historia, pero lo que quiero enfatizar es en Felipe. Predicaba y el que creía era bautizado. En una ocasión ese mismo Felipe el evangelista, estando en Samaria, abrió su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El Espíritu lo agarró y lo llevó al desierto entre Jerusalén y Gaza, y ahí él se encontró con un eunuco de Candace, un príncipe. Y Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiende lo que es? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si no me lo explican?
Y dice que Felipe empezó a aclararle las escrituras. Él leía Isaías 53. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar que había cierta agua. Y el eunuco etíope le dijo: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe predicaba el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo. El eunuco creyó. Vio un lugar que había agua y le preguntó: pero aquí hay agua. Yo creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El mismo día, a la misma hora, tan pronto se convirtió. Y Felipe solamente le dijo: si tú crees, listen carefully, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Si nosotros tuviésemos un bautisterio aquí, se convierten en 3 personas y se quieren bautizar, abrimos el bautisterio y lo bautizamos en el nombre de Jesús. La única condición para ser bautizado en agua es creer en Cristo Jesús. Y si cree de todo corazón, bien puede. Respondieron: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a traer el carro, párense. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Ahora bien, en el contexto cristiano, ¿qué importancia tiene el bautismo? El bautismo viene a ser un sustituto de la circuncisión. Listen, recuerden que todo judío, como pacto que Dios había hecho, tenía que ser circuncidado al 8º día. Esa circuncisión era la señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Eran apartados y consagrados para Dios, la señal de la circuncisión. Venido Cristo, el apóstol Pablo enseña claramente ahora que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino la fe que tengamos en Cristo Jesús. Pero Pablo le enseña algo muy importante a los hermanos de Colosa. A los Colosenses, capítulo 2, 9 y en adelante le dice: miren, porque en Él, en Cristo Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplido, el cual es la cabeza de todo principado, en el cual sois circuncidados, dice, en el cual en Cristo sois circuncidados, de circuncisión no hecha de mano. No. La circuncisión en Cristo no es hecha por la mano del hombre que cortaba el prepucio del varón. No, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Aleluya. Sino Él dice: sepultados juntamente con Él en el bautismo. Sepultados juntamente con Él, con Cristo en el bautismo, en el cual también resucitaste con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Por eso es que el bautismo significa muerte, sepultura cuando te sumerge, y resurrección. Muerte al viejo hombre, sepultura al viejo hombre y resurrección de un nuevo hombre. Por eso dice el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Glorificado Jesús. ¿Qué efectos tiene el bautismo en el reino de Dios? Miren qué cosa. Pedro le enseña a la iglesia algo importante. Miren el efecto del bautismo. Él le dice, 1 de Pedro 3, 20 y 21, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba para el arca, en la cual pocas es a saber, 8 personas fueron salvas, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Cristo. Mira lo que dice Pedro: a la figura de la cual del arca de Noé, que entraron y solamente se salvaron 8 personas. Cuando tú eres bautizado, es un símbolo que yo entro al arca, yo entro al reino, entro a la iglesia para salvación. Aquel día se salvaron 8, pero ahora todo aquel que cree y invoque el nombre de Jesús será salvo. Glorificado Jesús. Y una pregunta que muchas personas se hacen: ¿cuántas veces puedo ser bautizado o debo ser bautizado? Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, le dice claramente: miren, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como soy también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Y el versículo clave que muchos malinterpretan, el 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Muchas personas malinterpretan este texto diciendo o queriendo interpretar o enseñar que el bautismo en la vida debe ser una sola vez, porque el texto dice un bautismo. Por eso es que para leer la Biblia y estudiarla hay que aprender a leerla en su contexto. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol? El apóstol está enseñando acerca de la unidad. La unidad es la condición de aquello que no está separado en partes. Lo que no está separado en partes está unido. Es la unidad. Y él le habla a la iglesia de la importancia de estar unido. ¿Cómo? En el Espíritu, en propósito, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todo. ¿Por qué Pedro le habla a la iglesia, Pablo, acerca de la unidad? Porque muchos, él tuvo que combatir algunos problemas en algunas iglesias, porque muchos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero otros decían: yo soy de Pablo, y él decía: yo soy de Cristo. La iglesia se había fragmentado en conceptos, y Pablo le dice: no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Apolo que murió en la cruz del Calvario. Quien derramó su sangre fue el Rey de Reyes y Señor del Señor. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Ministros por los cuales habéis creído. Para la esencia del Evangelio no depende de la figura de Pablo, no depende de la figura de un pastor, no depende de la figura de un profeta, no depende de un líder, depende de aquel que se inmoló, aleluya, se humilló hasta lo sumo y dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso él dice: ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo, ninguno somos nada. El único que lo hizo todo es Cristo Jesús. A él sea la gloria
Por eso le son también un Señor, un Dios y Padre de todo. Así como somos un cuerpo, y el cuerpo tiene una particularidad muy importante. Ven acá, profeta, vení. El cuerpo humano se compone de diferentes partes: brazos, piernas, la cabeza, los ojos, la oreja, la nariz. Cada parte del cuerpo cumple y hace una función. Aleluya. Y la función que él hace, una, aunque no lo haga el otro, no le resta importancia. Hello. Si la mano en un dedo él se da un golpe, lo va a sentir el cuerpo entero. Hello. Si en un pie se machuca un dedo, lo siente el cuerpo entero. Si se le quita una uña, se le corta una oreja, lo siente el cuerpo entero. Por eso, así como un cuerpo humano, la iglesia tiene que aprender a estar unida en el vínculo de la paz y en el amor, y que lo que sienta uno también lo siente el otro. Pero lo que el sentimiento de mi hermano también tiene que ser el mío. Pero en el cuerpo todos los órganos no hacen la misma función. Dentro no se ve, pero está el corazón, las vísceras, los órganos blancos, el páncreas, el hígado, los riñones. Cada uno tiene una función vital importante en el cuerpo. Aleluya. Pero el cuerpo, ¿cuánto es? Uno solo. Gracias, amigo. Digo esto para entender algo. Dios es uno. El Señor es uno. La fe tiene que ser una en Cristo Jesús. Pero cuando Él dice una fe, no quiere decir que hay una sola fe. Él quiere decir que todos tengamos el mismo concepto y la misma idea de fe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la fe que obra para salvación que la fe que obra para milagros, la fe que obra maravillas. Por eso el apóstol habla del don de fe. Hay gente que tiene don de fe, que pueden pasar lo que pase, y ellos dicen: no, tranquilo, yo voy a esperar en Dios, porque Él lo va a hacer. Don de fe es desarrollar ese don por el Espíritu Santo, que me permite creer por encima de lo que la gente puede ver. Aleluya. Se llama fe. Fe que obra para milagros. Entender que aunque nadie esté viendo, yo sé que Dios lo puede hacer. Ella le dice al cielo: mira, va a llover hoy. Y empieza ahora en el monte: Señor, manda lluvia. Y ora, y ora. Criado, ¿qué tú ves? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Para el criado ya no iba a caer agua, porque la mente de él, sus ojos, no tenían fe para creer la palabra que Dios había puesto en su corazón. Y el día picante, el sol radiante, pero Elías se tiró en el monte, se hincó, se postró ante Dios y siguió clamando. Y le pregunta: ¿y ahora qué tú ves? Esperando la señal. Y el que le dijo: yo veo una nube del tamaño de la palma de mi mano. Yo veo una nube. Cuando apareció la nube, él ya entendió que esa era la señal. Le dijo: corre, 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 que viene. Corre, que va a llover, va a llover. El criado, una nube del tamaño de una mano, empezó a correr. Aleluya. Y mientras él iba corriendo, conforme la palabra del profeta, empezó a caer lluvia torrencial por la palabra de Dios. Se llama fe que obra milagros.
es entender que si Dios lo dijo, Dios lo hará por encima de cualquier circunstancia. La fe que obra milagros es diferente a la fe salvadora. Hello. La fe que obra milagros es diferente a la fe salvadora. Por ejemplo, Jesús llega a Betania, Marta y María. Jesús le dice: Marta, tranquilo, tu hermano resucitará. Marta le dice a María: sí, Señor, yo lo sé. En la resurrección, en el día postrero, la palabra de salvación, la palabra de fe que obra para salvación. Todo el mundo sabe que habrá una resurrección en el día postrero. Pero a ella le faltaba entender que hay una fe diferente, que es la fe que obra milagros. Por eso Jesús le dijo a ella: mira, yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Alguien tiene que entender eso. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios hay que tener fe que obra milagros. Entender que todavía no se ha cortado el brazo de Jehová. Entender que todavía hable y camina en seco en medio de la mar. Entender, aleluya, que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él obra milagros. Él es hacedor de milagros y de maravillas. Esa fe es diferente de la fe que obra salvación. Pero el apóstol dice una fe. ¿A cuál de las dos se refiere? Lo que él quiere decir es que creamos una sola cosa en función de la fe. Y termina diciendo un bautismo. Listen, un bautismo, la palabra clave. ¿Por qué un bautismo? ¿Qué significa un bautismo? Un bautismo no significa que yo solo por regla tengo que ser bautizado una sola vez. Significa que creamos lo mismo, unidad de criterio, de pensamiento, en función de qué? Del bautismo. ¿Sabe por qué? Como decíamos ahorita, después de la escuela bíblica, hay 4 tipos de bautismo. Hay bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en el cuerpo y bautismo en Jesús. Repita conmigo porque se lo grabe. Bautismo en agua. Dígalo duro. Bautismo en agua. Bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el cuerpo y bautismo en Jesús. El bautismo en agua, cuando soy sumergido en las aguas, lo que estamos hablando hoy. Bautismo en el Espíritu Santo, cuando Dios te da el don del Espíritu Santo. Bautismo en el cuerpo, lo que hace el Espíritu Santo, que Él añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Quién añade? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y eso se da en un mundo espiritual. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000, luego 5,000. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, Jesús añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Se llama bautismo en el cuerpo. Él te coloca en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y bautismo en Cristo, enseñaba el maestro de la escuela bíblica: Cristo en mí. Como dice el apóstol, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora, si él dice un bautismo, ¿a cuál de los 4 bautismos se está refiriendo? Hello, ¿a cuál de los 4? Él está hablando en sentido general, que creamos una sola cosa en función del bautismo. Una sola cosa no quiere decir que yo solamente debo o tengo que ser bautizado una sola vez. ¿Por qué hago mención de esto? Porque a nosotros se nos enseñó tradicionalmente, a todos, que si yo me convierto, soy cristiano, me bauticé ahora, y luego, un tiempo atrás, me voy al mundo, me aparto, y vuelvo y me reconcilio. Ya que no tengo que bautizarme, porque es un solo
bautismo. Pero ya hemos aprendido hoy que en un bautismo que habla Pablo no se refiere a cantidad de veces, sino se refiere a ideas, enseñanza, doctrina, concepto, unidad en criterio, en función de esa enseñanza. ¿Por qué? Aleluya. Porque el bautismo simboliza, nunca olviden, muerte, sepultura y resurrección. Si yo en Cristo me bautizo, dando a entender que estoy muriendo al viejo hombre, el viejo hombre murió, las cosas viejas pasaron. Yo que era, como dice un corito, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 ¿Qué dice? El ron que yo me daba, ya no me lo doy más. La cosa que yo robaba, ya no la robo más. Las mujeres que yo tenía, ya no las tengo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Tan pronto yo conozco a Cristo, se genera un cambio que ya yo no puedo ser igual, no puedo hablar igual, porque Cristo me transforma. Pero si yo conocí a Cristo, Fabiola, y Él hizo un cambio en mí, y luego después de 2 años yo vuelvo y me aparto y me voy al mundo y vuelvo a hacer las cosas que yo hacía antes, equivale a yo volver a revolcarme en el lodo, fango cenagoso, de donde Dios me sacó, y vuelvo a la cosa vieja, vuelvo a la hechicería, vuelvo a la vanidad, vuelvo a la mentira, vuelvo al pecado, vuelvo al adulterio, vuelvo a la fornicación. Tan pronto regreso a Cristo, tan pronto regreso a Cristo, yo tengo que dar fe pública de que Cristo me ha dado una nueva oportunidad y que ha levantado una nueva criatura, que Cristo me ha levantado. Por eso dice el texto bíblico, miren, 7 veces puede caer el justo, pero Jehová 7 veces lo levanta. Aleluya. Porque la misericordia del Señor son desde la eternidad y hasta la eternidad. Alguien le puede decir, pero ve acá, los discípulos se bautizaron una sola vez y no se volvieron a bautizar. ¿Saben por qué? Los discípulos nunca se descarriaron. Ellos ninguno se descarriaron. Ellos creyeron y para adelante en Cristo Jesús. Por eso no tuvieron que repetir. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando una gente se aparta y vuelve a hacer las nuevas obras, eludimiento de las pequeñas obras que ya hicimos en Cristo Jesús. Por eso es que, como declaración de fe, si yo creí, me bauticé, sepulté el viejo hombre, se murió el viejo hombre, pero yo por un descuido vuelve el viejo hombre y nace otra vez y me voy al mundo. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar a ese viejo hombre otra vez y meterlo bajo las aguas y decirle aleluya, en el nombre del Señor no te va a levantar otra vez, te queden las aguas, te queden las aguas, porque estoy llamado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a agarrar ese viejo hombre y lo vamos a meter otra vez para las aguas. Aleluya. A meter otra vez para las aguas, Ramón, para que se quede ahí muerto en las aguas, porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Testimonio público de fe de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. El concepto del apóstol a los Efesios sobre el bautismo solamente habla de la condición que Dios quiere que tenga la iglesia: unidad, como Jesús oró en San Juan 17:20, que él dijo, miren, mas no ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo
mundo crea, hello, se queda aquí, qué lindo. El concepto de unidad es una señal fiel al mundo de que la iglesia y que Cristo está con nosotros. Por eso dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Glorificado Jesús. Por eso terminamos haciendo hincapié en el mandamiento de la palabra. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Claro lo dice Marcos 16:15. Dos condiciones para ser salvo. Número uno, si tú crees y eres bautizado, serás salvo. Pero el que no cree será condenado. Ya tenemos una gran cantidad de hermanos que han creído en Cristo para salvación. La primera parte. Ahora nos toca la segunda. ¿Cuál es la segunda? Ser bautizado. Vamos a ser bautizados en Cristo Jesús. Y todo aquel que todavía no haya hecho fe pública tiene una oportunidad gloriosa ahora de reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Los tiempos que estamos viviendo no permiten dobles juegos, no permiten que nos desenfoquemos, porque la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. El mundo está avanzando para entregarle gobierno al anticristo, pero la iglesia se prepara para resucitar y vivir con Cristo. Aleluya. El mundo se prepara en este sistema de pecado. Hay un pueblo que tiene que prepararse para vivir, aleluya, con Cristo Jesús por toda la eternidad. Y la condición es creer y ser bautizado en el nombre poderoso de Jesús. Incline su rostro y oramos.